Bienvenidos al primer simposio por una mejor convivencia. Agradecemos al señor Edison Mourinho por su agradable presencia junto a su violín, con el cual abrimos este evento. Vamos a comenzar con la presentación de un video que fue elaborado por Rotary Club Aguada para todos ustedes, el cual es denominado Camino TICS, abriendo caminos para todos ustedes. Continúa el video para iniciar con este evento. Yo soy Alejandro, alumno de Camino TICS desde marzo de 2010. Hola, soy Elisa, tengo 22 años y pertenezco a la primera generación de Camino TICS. Hola, me llamo Gemma Catópolis, tengo 20 años, estoy estudiando en la Universidad ORT, gracias a Camino TICS, programador orientado a objetos. Bueno, me llamo Sebastián, tengo 26 años, estoy cursando la carrera de ATI. Hola, mi nombre es Mauro, soy Camino TICS hace desde julio más o menos del año pasado. Camino TIC busca contribuir a la reducción de la pobreza por medio de la inserción de jóvenes que no estudian ni trabajan en un sistema formal de educación técnica. Para lograrlo, hemos conformado una red de apoyo constituida por el Rotary Club, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y la Universidad ORT. Juntos trabajamos para generar alternativas en las cuales estos jóvenes puedan insertarse social y laboralmente. Desde la Universidad ORT ponemos nuestra expertise en el conocimiento, en el diseño de carreras flexibles acordes a las necesidades de los jóvenes. Desde la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Información posibilitamos fuentes laborales para cada uno de estos chicos. Y el Rotary, mediante sus padrinos, son modelos de rol referentes de los jóvenes para facilitar su inserción en la sociedad. Yo vivo en La Floresta, a 54 kilómetros de acá de Montevideo. Parece poco, pero son como 1 horita y media, 2 de ómnibus. Pero bueno, al firme, esto vale la pena. Bueno, nada, yo antes de estar acá, laburé en un montón de lugares, por distintas cosas no pude terminar el liceo. Llegué hasta por ahí, hasta cuarto, no tenía muchas oportunidades. De la nada me entero por internet de esto de Camino TICS, me meto, entré en las pruebas, por suerte pude entrar. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Empezar contando un poco el espíritu del proyecto. El espíritu de este proyecto básicamente, fundamentalmente tiene como objetivo lograr la inserción dentro de lo que es el mercado laboral, pero también dentro de la sociedad, de determinados chicos que por diversas razones actualmente no están dentro de ese marco. Y básicamente nosotros, las herramientas que le damos vienen todas a partir de lo que es la formación técnica en este caso, en diferentes áreas de sistemas, áreas de electrónica, también en todo lo que respecta a la parte de infraestructura, networking, etc. La Universidad de ORT es genial para este tipo de carreras porque tiene una capacitación una capacitación muy buena y además la inserción laboral es muy rápida. Y bueno, lo que es acá los grupos, los salones, la verdad que estoy muy conforme. Me sorprendió, yo mismo no pensaba, antes si me hubieran dicho yo hubiera entrado a la ORT, hubiera dicho que no. Y bueno, hoy en día me sorprende y me cambió la manera de verlo. Es la verdad que es los profesores, lo que es el apoyo que hay, todo es excelente. Y bueno, más allá de que yo lo hice gracias a Camino TICS y becado 100%, creo que es una excelente carrera. La carrera es de 3 años y la beca solo cubre 3 semestres. Después de los 3 semestres conseguí un trabajo que me permitió seguir con la carrera. Ya ahora estoy en el 5º semestre, casi finalizando. Y bueno, todo esto es gracias a Camino TICS.
Camino TICS es una puerta muy grande, no solo al tema laboral, sino también social. En mi caso tengo una madrina del Rotary, la cual me ayuda socialmente para encontrar gente, contactos y a la misma vez poder aprovechar el conocimiento de otras personas en mi crecimiento personal, en el crecimiento también de los demás que les pueda aportar. Lo cual me parece muy importante para todos, porque es todo un vínculo muy grande que se genera, tanto entre los padrinos, madrinas hacia sus ahijados y sus ahijados hacia sus rotarios. Joaquín, ¿cuál es la función de los padrinos en el proyecto Camino TICS? La función es la de inculcar valores que lamentablemente en nuestra sociedad se están perdiendo y que mediante este y otros métodos tratamos de volver a construir. Los padrinos en Camino TICS pueden tener varios tipos de roles, entre los cuales está el apoyo hacia los chicos que han tenido el coraje y la responsabilidad y la fe para iniciarse en esta ruta hacia el éxito. Puede tener también un apoyo moral, puede tener un apoyo logístico. Son distintos tipos de apoyo, ¿no? Nos llevamos re bien, ya más que una madrina es una amiga, nos vemos. Estamos en contacto permanente por mails, compartimos un montón de gustos, hablamos de zapatos. Compartimos la misma madrina, además, y la verdad que es no solo la universidad, el tema del seguimiento de estudio, el tema personal, sino que va más allá, el afecto humano, es como ya es familia, no es solo una madrina, es como que ya como una tía, porque está constantemente al lado nuestro, cómo andás, qué estás haciendo, estás yendo bien, te hace falta algo, o sea, es constante en cuanto al seguimiento humano de la parte de nuestra madrina. ¿Qué oportunidad laboral consiguió tu ahijado gracias a Camino TICS? Este chico no tenía absolutamente ninguna formación en el área informática y después de 2 años solamente en la universidad obtuvo un empleo en una empresa de creación de software que le habilita a tener un salario digno, más del doble de lo que estaba ganando anteriormente, pero además que le da oportunidades de progreso porque la empresa quiere hacerlo crecer. ¿Cómo ha sido tu relacionamiento y cómo han evolucionado los chicos? Ha sido excelente, he podido aportarles y ellos me han aportado inclusive a veces mucho más de lo que yo les he aportado, pero he logrado darles el apoyo tanto a nivel moral como a nivel logístico, como te decía, dándole oportunidades de trabajo a Anthony, por ejemplo, que trabajó en la empresa, después se fue a trabajar en ORT y está trabajando actualmente en ORT, consiguiéndole trabajo a otro que fue Maximiliano, a quien también le conseguí un trabajo y lo ayudé a conseguir a sacar la libreta de chofer, porque necesitaba libreta de chofer para el trabajo que se consiguió. O sea, digo, varias experiencias que son muy ricas y que les ha servido mucho como oportunidad y primera experiencia de trabajo a ellos, ¿no? Sí, estoy trabajando mismo acá en la universidad. Fui a la coordinación, me ayudaron a ver qué aspiraciones tenía de trabajo, lo cual hizo que dejara un currículum acá mismo en la misma universidad y pudiera empezar a trabajar acá. Bueno, mi primer trabajo fue gracias a Camino TICS, en realidad, no tanto a la universidad. Y bueno, desde ahí seguí pagando mis estudios hasta que estuve en un semestre un poco más avanzado y pude conseguir un empleo en el área de desarrollo de software, que es donde estoy trabajando ahora hace aproximadamente 8 meses. Sí, estoy trabajando gracias a la bolsa de trabajo de ORT de acá, como es, conseguí un trabajo de desarrollo, que es lo que estaba buscando hace un montón de tiempo, porque estaba en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería es más práctica, de repente esto es como que ya es más carrera más técnica y tenemos materias más enfocadas a lo que sería el desarrollo.
Y bueno, surgió la posibilidad esta gracias a la bolsa de trabajo. Y tal, la aproveché, es en una excelente empresa, es en PricewaterhouseCoopers. Y bueno, estoy ahí ya hace un año, cumplí un año. Y nos dedicamos al desarrollo de páginas web. Y bueno, es un excelente ambiente, es una excelente oportunidad y bueno, estoy seguro que a partir de esto se me van a abrir un montón de puertas. Mismo ya acá donde estoy, creo que es una excelente oportunidad. Me está yendo muy bien, sin duda que a partir de que entro a Camino TICS se me abren 1000 puertas que no se me iban a abrir antes. Ahora estoy haciendo los semestres avanzados de la carrera y en paralelo estoy trabajando, por suerte, en una empresa de desarrollo de software. Ahora, justamente la semana que viene, por suerte entro a trabajar en otra empresa nueva, gracias a Camino TICS. Justo se me da a mí, yo estaba en seguro de paro hace unos meses. Y bueno, lo primero que hice fue arrancar la Facultad de Ingeniería hace unos cuantos años, pero bueno, es un poco complicado de tiempo y lo que es la carga horaria y bueno, la parte económica también. Entonces surgió un día la posibilidad acá de cursar esta carrera, que está más enfocada a lo que es el desarrollo, que tenemos materias como sería programación, es decir, abarcamos más la parte técnica y no tanto lo que sería de repente la Facultad de Ingeniería. Había mucho cálculo, álgebra y bueno, para conseguir trabajo se me dificultaba mucho. No, y la verdad que en Camino TICS lo que encontré fueron puertas abiertas que no iban a estar, estudiando en otros lados, como yo venía, trabajando donde estaba trabajando, en lugares que con la formación académica que tenía y liceal no iba a conseguir, y acá en Camino TICS, por entrar acá se abren 1000 puertas, en 1000 empresas, contacto con mucha gente que es bueno conocer. ¿Cómo haces para que jóvenes sin posibilidades económicas puedan acceder al programa Camino TICS? Como empresario y contribuyente al IRAE, impuesto a la renta, parte del mismo puede volcarse al proyecto Camino TICS. Al día de hoy, el proyecto cuenta con el apoyo de empresarios privados como son el Citibank, Montevideo Shopping, Cuxa y Copsa. Estos empresarios confiaron desde primeras etapas del proyecto, confiaron cuando aún no teníamos resultados. Hoy, a 3 años, 121 chicos pasó y fue becado en la Universidad Ort con el apoyo del Rotary y la Cámara Uruguaya de Tecnologías y con el soporte económico de la Unión Europea. Para que este proyecto sea sustentable, necesitamos de que más empresarios donen a este proyecto. Es una oportunidad en la cual se puede direccionar los impuestos. El empresario puede direccionar impuestos decidiendo dónde formar, dónde agregar valor. Es por eso que Camino TICS brinda una alternativa para reducir la pobreza. Si un empresario quiere vincularse con el proyecto, debe dirigirse a la Universidad Ort, al Centro de Innovación y Emprendimientos, donde explicaremos el régimen de exoneración fiscal que aplica. ¿Qué beneficios obtengo participando en este proyecto? Bueno, en principio diríamos de que todos aquellos que hagan una contribución a este programa, en primer lugar, van a hacer un beneficio a sí mismos, porque a la vez están contribuyendo a que el ambiente propio que ellos tienen van a vivir en un ambiente acorde y consecuentemente una juventud feliz en familia es crear un entorno positivo a nivel país. Usted decide, únase a nosotros. Muy bien. Luego de compartir este video Camino TICS abriendo caminos,
Les vamos a informar que la información del contenido de este simposio estará publicada en www.rotariaguada.org para que todos puedan dar seguimiento, informarse y también realizar opiniones y comentarios. A continuación le vamos a dar la palabra al señor Julio Coppola, quien va a pasar al frente para desarrollar el programa del simposio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este simposio, en esta aventura que comenzamos en Rotary Aguada en pos de la convivencia. Damos comienzo aquí entonces al simposio por una mejor convivencia, con el cual culminamos un ciclo de conferencias que organizamos en Rotary Club Aguada durante el primer trimestre del presente año. En todos los casos, los conferencistas fueron convocados para dar conferencias según su especialidad, siendo todos ellos referentes de nuestra sociedad. Las preguntas que le hicimos son relativas a las inquietudes que todos tenemos. Fueron estas las siguientes. ¿Qué pasa con nuestra convivencia social? ¿Qué nos está pasando a los uruguayos que estamos irritables? ¿Por qué estamos más descreídos, más encerrados en nosotros mismos? ¿Por qué perdimos la armonía? Creo que estoy hablando de lo mismo que todos sentimos o casi todos sentimos. La gente no habla más que de la inseguridad, de la violencia, de la criminalidad. No podemos ir más al estadio y sentimos que nos pueden asaltar en cualquier calle. Hay sensación de desesperanza, de indefensión, hay amargura, hay desconfianza, desaliento. Y claro, las noticias sobre la situación de la salud últimamente nos enferman. El futuro que siempre hemos visualizado en la educación de nuestros hijos se ve muy negro. La educación está permanentemente cuestionada. Y el futuro de nuestra cultura, de la que siempre nos hemos sentido orgullosos, nos parece hoy incierto. Mientras leemos el diario o vemos la televisión, crímenes y más crímenes, pasta base, rapiñas, asaltos, violencia. Al ver las noticias, uno podría concluir que no es tan raro que estemos irascibles e intolerantes, que se nos note el mal humor y que no estemos de buen carácter cuando nos relacionamos con los demás. La convivencia, la capacidad de vivir en armonía, en la diversidad, pareciera que se nos está esfumando. Quizás sea lógico que estemos así, capaz que hasta está justificado. Pero vamos mal, ese no es el camino correcto. Así, malhumorados y encerrados en nosotros mismos, no resolveremos nuestros problemas. No estamos diciendo que haya que ocultar los problemas, los tenemos y son grandes, son enormes. El crimen, la pasta base, las rapiñas, la marginación, la pérdida de valores, son la enfermedad de fondo de nuestra sociedad. Es como un tumor que nos viene carcomiendo, que corroe la estructura social. Pero la mala convivencia, el deshilachamiento de nuestro entramado social, es como la metástasis de ese tumor. Es lo que está afectando al tejido sano. Y es, sin embargo, desde ese tejido sano que nuestro cuerpo podría curarse, sanando al tejido enfermo, recuperándolo, haciendo que funcione bien, mandándole los anticuerpos que necesite. No podemos darnos el lujo de que la falta de cohesión ciudadana nos impida ponernos de acuerdo para resolver nuestros problemas. Defendamos entonces la convivencia. Hoy más que nunca, antes de tocar fondo, antes de que se extiendan más las drogas, antes de que aparezcan las maras, esas maras que ya asolan en otros países latinoamericanos, antes de que toda una generación de jóvenes pierda la esperanza en encontrar su futuro en la educación,
antes de perder la confianza en que los uruguayos podamos proyectar nuestro porvenir, a la convivencia hay que socorrerla, guarecerla y fortalecerla, porque constituye la plataforma indispensable desde la que podemos enfrentar los problemas de nuestra sociedad. Tenemos que sobreponernos a la disgregación, al desinterés, a la apatía, al no te metas. Tenemos que buscar la cohesión ciudadana para ser efectivos. Esa es nuestra gran responsabilidad de la hora. Ponernos de acuerdo para resolver las dificultades. Cohesión social más fuerte para enfrentar problemas más serios. Sabemos que hoy todos consideramos difícil ponernos de acuerdo. Pero si cada uno de nosotros se empeña en salir a recuperar la convivencia, podemos transformarnos en miles. Queremos alentar la esperanza de que muchas iniciativas semejantes a esta puedan unirse y conformar una multitud que ella sí será capaz de rescatar la buena convivencia. Es tarea de todos, no solo de los políticos, nuestros representantes en el Parlamento y en el Gobierno, por supuesto que también de los políticos. Ellos tienen una gran responsabilidad en todo esto y serán protagonistas principales de los cambios que logremos. Pero la política es solo un aspecto de nuestro diario vivir. Tenemos que recuperar la defensa de los valores como ciudadanos que somos. Como padres tenemos que inculcarlos a nuestros hijos. Como maestros y profesores, anteponerlos a cualquier otro objetivo. Y como vecinos tenemos que salir a defender nuestros espacios. Cuando hacemos negocios debemos hacerlos con honestidad, generando confianza. Y si somos obreros o empleados, hagamos las cosas bien hechas. Y si somos patrones, paguemos lo justo por el trabajo realizado. Y si somos comunicadores, transmitamos también la cultura y no caigamos en lo chabacano. Que no hace falta censura, pero sí está haciendo falta responsabilidad ciudadana. Tenemos que tener más liceos Bauzá, más colegios jubilar y más hospitales como el de Tacuarembó, y muchos emprendimientos como Camino TICS. Esto para dar algunos ejemplos, porque debe haber muchos más que no conocemos. Podemos exigirle a los demás, pero antes debemos exigirnos a nosotros mismos, pensar en la gente antes que los intereses corporativos. Es hora de pensar en el país, en la nación, en la gente. ¿Cómo hacemos para mejorar la convivencia? ¿Cómo articulamos todas esas necesidades que apuntamos? No lo sabemos, pero sí sabemos que hay que empezar a intentarlo cuanto antes. Este simposio, después de 6 meses de análisis, es nuestro intento de ayudar a construir la cohesión que necesitamos. En el contexto de nuestro programa por una mejor convivencia, hemos convocado a oradores de la talla de Paul Arterwein, Claudio Paulillo, Lidia Yazzani, Jorge Valle, Obispo Daniel Sturla, Daniel Castro, Alberto Scavarelli, Álvaro Chaín, Nelson Pilosov, Leonardo Guzmán. Algunos de ellos van a hablar hoy en el simposio. Agradecemos a todos por su inestimable aporte, el que hicieron y el que seguirán haciendo. Tenemos mucha fe en que reunidos como lo estamos nosotros ahora, finalmente resolveremos los problemas por grandes que sean. Ojalá que podamos contribuir al diagnóstico, ojalá que al final del día podamos llegar a algunas conclusiones. Luego habrá que seguir trabajando para proponer también soluciones. Lo importante es reencontrarnos en la tarea y que lo que haya que hacer lo hagamos con la colaboración de todos. A eso apunta nuestro esfuerzo. Si contamos con el apoyo activo de nuestros conciudadanos, ya estaremos ayudando a reencauzarlos por el camino correcto de la buena convivencia, que tanto anhelamos y que tanta falta nos hace. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a darle la palabra al señor Daniel Castro para que pueda realizar la moderación de este simposio. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Para mí es un altísimo honor estar participando de esta actividad en la que ya estuve exponiendo un puñado de ideas respecto a este tema de tan alta sensibilidad. Y tendré el
orgullo enorme de participar moderando opiniones tan distinguidas de personalidades que ya están entre nosotros, simplemente porque además, si después voy a exigirles el cumplimiento riguroso del tiempo, tengo que someterme también a eso. Voy a hacer apenas un par de comentarios muy puntuales de distinta índole. La primera, y esto vaya como una confesión que no sé siquiera si es oportuna, por primera vez en casi 47 años le presté la necesaria atención al símbolo del Rotary, a esa rueda que ha representado a estos clubes desde hace tantos años. Y lo confieso, si se quiere, con pudor, con algo de vergüenza, porque un comunicador debería tener claro, por ejemplo, esos símbolos tan importantes de instituciones tan arraigadas en nuestra sociedad. Entonces, cuando me detengo en lo que fue la historia de esta tan potente simbología rotaria, me di cuenta que, aun cuando han pasado tantos años, se mantiene la vigencia de esa tracción que han tenido los rotarios a lo largo de su historia. Ha sido una rueda que representa sobre todo el trabajo y también el esfuerzo para volcarse a la sociedad con cuestiones productivas. Hay una frase que de pronto es de las más reiteradas y tiene que ver con un genio como Picasso. Dijo, yo no sé si dijo si me llega la inspiración, pero algo así como si me pilla la inspiración, que me encuentre trabajando. ¿Es correcto? Creo que era algo así. Al Rotary Aguada le pasó algo similar. En este caso no lo tomó la inspiración, lo tomó esa coyuntura tan especial de estar hablando en este momento de asuntos que están en la agenda tal vez como pocas veces en la historia reciente del país. Ahora, esto no es algo que nació por el grito de la tribuna, que alguien haya dicho, miren que está de moda ahora el tema de la seguridad, vamos a plantearnos hacer un simposio. Hace 6 meses que con gran capacidad de organización se venía trabajando en el asunto. Me imagino lo que debe haber significado haber escuchado al presidente de la República el otro día manifestándose en la necesidad de que tengamos un mes de reflexión. El Rotary en eso venía pensando hace ya 6 meses, en la necesidad de, lo que decía el señor presidente Julio Coppola, de revisarnos como sociedad, de meditar respecto a la potencialidad que tenemos como, permítanseme el término también, como hermanos. Somos un país chico, todos nos conocemos, esto es un barrio. Entonces, ¿por qué ese nivel de crispación, de alteración en el trabajo, en el hogar, en el tránsito? Y aquí viene otro segundo aspecto que quiero detallar antes de presentar a mis estimadísimos compañeros en esta primera etapa. Y tiene que ver también con eso, con la necesidad de que este sea un encuentro propositivo, porque de aquello de los diagnósticos todos estamos sumamente cansados. Esto, créanme, a instancias de lo que ha significado la charla con Julio y con otros integrantes del Rotary, créanme que es algo que proponen. Aquí se ha advertido hace muchos años en Tacuarembó que le falta, en Uruguay, que le falta a nuestro, disculpen la digresión, el lapsus, pero era para pasar el aviso. En Uruguay nos hemos apartado de esa cuestión que los americanos llaman el thinking positive, el pensar en positivo. Esto es, aún con un tema tan delicado y tan sensible como la seguridad y la convivencia, una necesidad de que pensemos positivo, porque es posible salir de esta circunstancia todos juntos. Entonces aquí habrá un conjunto de diagnósticos, seguramente, pero también quedará flotando en el ambiente lo más importante de todo, la tarea por cumplir, por realizar y para concretar, porque esto también será elevado a quien corresponda en el momento que corresponda. Quiero invitar a la mesa con gran gusto y gran honor a Álvaro Aunchaín y a Alberto Scavarelli, por favor, para esta primera ronda, con un aplauso. A los dos los conozco por distintas razones y como estamos viviendo en este país donde, como decía, nos conocemos todos, los dos tienen rasgos que los distinguen muy similares, muy parecidos, muy peculiares. Primero, una fenomenal lucidez, y acá es donde uno empieza a decir, bueno, pero esto lo estás diciendo porque es lo políticamente correcto.
contrariamente a lo que escribe en su columna, en su blog, Álvaro, que es políticamente incorrecto, y ya verán por qué. Pero no es que en este caso tenga que apelar a cosas que nos sienta en el pecho y en el corazón. Son dos personas que, desde que las conozco, han manifestado una frontalidad desde la honestidad, sin ánimo de afectar, de perjudicar, siempre con aquello de construir. Entonces tenemos a una persona que ustedes conocen muy bien, como Álvaro Aunchaín, dramaturgo, publicista, bueno, una persona que conoce con detalle lo que significan a veces los resortes de los medios de comunicación, la tarea pública que ha desarrollado Alberto Scavarelli, ocupando los más altos cargos también en áreas sensibles de la seguridad nacional y en el plano internacional. Por eso las miradas de Álvaro y de Alberto, si se me permite llamarlos por los nombres, porque creo que además estamos acá en un ambiente que debe ser también distendido, representa muchísimo para nosotros. Vamos a pedirle a Juan Marcet, además, que venga a presidir la mesa en la que estaremos, reitero, con Álvaro Aunchaín y con Alberto Scavarelli. Juan, por favor, adelante. Bien, empezamos con aquella cosa de manejar los tiempos, así que le quiero pedir tanto a Álvaro como a Alberto, después tendremos también manifestaciones de Marcet, que tengamos acotado a unos aproximadamente 3 minutos y medio, 15 minutos para empezar. Álvaro, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Está prendido? ¿Me escuchan? La verdad que quiero empezar por decir que es un altísimo honor la invitación del ingeniero Coppola a estar presente en este panel donde hay gente tan prestigiosa que uno viene siguiendo de tantos años con gran admiración. Y bueno, y es todo un desafío poder integrar este panel tan prestigioso y tan querido. Yo tengo por ahí, si me permitís, un PowerPoint donde intenté hacer una pequeña síntesis de los aspectos manejados en una charla que di el 17 de mayo sobre este fenómeno de la convivencia. Perfecto. Vení con la primera nomás. Voy a ir haciendo un seguimiento de los tiempos que voy manejando para no aburrirlos. Esta imagen de alguna manera es la visualización final de lo que tan claramente expuso el ingeniero Coppola en su primera alocución, ¿no? Este fue un momento de quiebre, evidentemente, en nuestra sociedad. Cuando yo di la charla aquella vez había pasado creo que una semana que había ocurrido esto tan terrible, y esto es lo que nos lleva a plantear, como bien decía Daniel, un diagnóstico de lo que nos está pasando, de por qué llegamos a esto, pero sumado a propuestas de cómo hacer para salir de esto. Creo que son las dos caras de la moneda que hay que tener en cuenta, porque solo las propuestas no alcanza, porque tenemos que entender por qué nos pasó. En la medida que entendamos por qué nos pasó, es que vamos a estar en condiciones de llegar a un diagnóstico. Estas dos fotos para mí de alguna manera marcan el cambio social que hemos tenido. El que está a la derecha, ¿no?, es el famoso Chueco Maciel, aquel al que Daniel Biglietti le había dedicado la canción, porque era el Robin Hood que robaba a los ricos para repartir en los asentamientos, y que fue acribillado por la policía. ¿Se acuerdan de aquella canción? Suenan las sirenas, ya vienen por él. Y del otro lado tenemos al Rambo, el formato actual de delincuente, bien diferente al formato de los años 60, y que de alguna manera plantea la inadecuación para entender desde el punto de vista intelectual y en algunos casos sociológico y psicosocial lo que está pasando hoy con nuestra sociedad. Muchas veces los uruguayos estamos aplicando la mentalidad con que se analizaba la delincuencia, entre comillas, social de los años 60, con una delincuencia que tiene características muy diferentes hoy, que nada tienen que ver con el romanticismo
que se apelaba en aquellos tiempos. Bases ideológicas de por qué nos pasa lo que nos está pasando. Una base es la del anarquismo expropiador. Este es un fenómeno muy interesante que asoló a nuestros países del Río de la Plata en los años 20 y 30 y 40. El que vemos aquí es el famoso Miguel Arcángel Rosiña en el año 1928, en el momento en que es detenido por la policía. Los anarquistas expropiadores partían de la base de que la riqueza es un hurto y que por lo tanto hay que robar esa riqueza significa hacer una justicia. Y estudiando un poco la teoría de los anarquistas expropiadores, nos encontramos con esta frase que me parece muy interesante del famoso anarquista Severino Di Giovanni. Todos vosotros sabéis que el trabajo honrado, el trabajo que no explota a otros, no ha creado nunca en el presente sistema el bienestar de persona alguna y mucho menos su riqueza. La parte final dice, es necesario combatir el trabajo material, reducirlo al mínimo, volverse vagos mientras vivamos en el sistema capitalista bajo el cual debemos producir. El ser trabajador honrado hoy día no es ningún honor, es una humillación, una tontería, una vergüenza, una vileza. Acá está el origen. O sea, lo que nos pasa, la escasa mística del trabajo que tiene el Uruguay, tiene un origen ideológico que tiene que ver con estos pensadores anarquistas que vinculaban, vamos al slide siguiente, vinculaban el trabajo con un valor negativo. Fíjense esto que está hoy en una página del anarquismo expropiador actual que está hecha por anarquistas expropiadores uruguayos y venezolanos, hoy. En este momento, la propiedad es un robo, por el ocio, abajo el trabajo y la anarquía. O sea, de alguna manera está todo dicho en cuanto a que no hay una mística del trabajo porque hay una historia ideológica que avala justamente lo otro. Este es un tango de Tronjey y Merico que cantaba Carlos Gardel en el año 1928, en el mismo momento que Miguel Arcángel Rosiña hacía sus tropelías. Fíjense qué gracioso, rechiflate del laburo, no trabajes pa' los ranas, tirate a muerto y vivila como la vive un bacán. Al final, ese estribillo famoso, no vayas al puerto, te pueden tentar, hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. O sea, mientras el anarquismo expropiador estaba diciendo que el trabajo era una vileza, la música popular rioplatense estaba diciendo lo mismo. Y bueno, y esas cosas se pagan con los años. ¿Cuál es la segunda base ideológica? Este es un aporte con respecto a la cuestión que tiene que ver con unas reuniones que he tenido con algunos clientes. Anda para atrás, por favor. La segunda base ideológica es el pobrismo, y el pobrismo que tiene que ver simplemente con la exaltación de la pobreza como una virtud. En lugar de decir que la pobreza es una injusticia que se debe remediar, los uruguayos creemos que la pobreza es una virtud que se debe defender. Esto tiene su base ideológica en la teoría de la liberación, entre otros creada por el teólogo brasileño Leonardo Boff, que hablaban de una nueva civilización, la civilización de la pobreza contrapuesta a la de la riqueza, puesto que la riqueza, se ha revelado como un nuevo Moloch que devora a las personas y al planeta. O sea, la teología de la liberación, muy influida por el marxismo, que hacía esa mezcla bastante extraña entre marxismo y cristianismo, bastante contradictoria, bueno, llegaba a la conclusión que la pobreza era un bien y que la riqueza era un pecado. Entonces, ¿cómo vamos a tener un Uruguay donde los emprendedores sean apoyados, estimulados a crecer económicamente, a ganar dinero, si tenemos otra base ideológica que dice que ganar dinero es pecaminoso y que lo virtuoso es ser pobre? Vamos al siguiente. El diagnóstico, en suma, deterioro de la mística del trabajo y del esfuerzo personal y su correlativa mitificación del delito, consolidado mediante la crítica al consumismo. Hoy criticamos el consumo permanentemente
Y con esa crítica al consumo, en cierta manera estamos allanando el camino para que el delito se apropie de lo que obtenemos en el consumo pagando. Deterioro del valor del éxito emprendedor, esto tiene que ver con el pobrismo de la teología de la liberación, y mitificación de la pobreza, que a su vez está consolidada por políticas asistencialistas que no han pedido contraprestación en los últimos años y que claramente provocan que la gente sea protegida en su pobreza, en un círculo vicioso en el cual no se sale de ella porque tengo un subsidio estatal por ser pobre y con ese subsidio estoy feliz. Hay una reciente, no quiero extenderme, pero una reciente nota de Gabriel Pereira en su maravilloso programa llama En la Mira, que entrevista a las médicas de la Policlínica Municipal de la Unidad Casaballe, lo viste. Y las médicas cuentan, todas son contestes, en que cuando llega una chica de 13 años embarazada, porque fue a visitar al padre a la cárcel y la embarazó otro preso en el día de la visita, la madre dice, es bárbaro esto, es sensacional, porque como no tiene padre reconocido, cobra el plan de equidad. O sea que esta mitificación de la pobreza indudablemente se consolida con las políticas asistencialistas de una manera gravísima, ¿no? Otro capítulo, el deterioro cultural y la manera como este deterioro cultural replica en la violencia en la sociedad. Voy a ser muy duro con algunos programas de televisión y quiero que se me entienda bien claro. No participo de la idea de controlar los contenidos de la televisión que en este momento está planteando el gobierno, lo considero un error garrafal. Ningún gobierno debe controlar a ningún medio de comunicación, pero sí participo de la idea, y lo dijo mejor que yo el ingeniero Coppola en su introducción, de que los medios de comunicación tienen que ser responsables de lo que están comunicando, que no la pueden llevar gratis porque hay una responsabilidad inherente a ser comunicador social. Si yo en una clase de secundaria le digo a los chicos que está bueno fumar porro, evidentemente estoy siendo irresponsable como docente. Del mismo modo, cuando pasa esto, cuando vemos imágenes sexistas en la TV, como que un conductor televisivo le corta la pollerita a una muchacha, el resultado es la violencia doméstica. O sea, la visión de la feminidad que estamos dando a través de un programa de entretenimiento repercute en que haya personas que crean que se puede golpear, violar y matar a su pareja porque esa pareja es un objeto, tan objeto como las chicas cuyas polleritas son cortadas en un programa de televisión. Cuando tenemos referentes intelectuales y morales en la televisión que dicen cosas como que, por ejemplo, yo cuando era joven me prostituí y me sirvió de mucho, no es raro que después aparezcan chicas que se prostituyen tanto de niveles socioeconómicos bajos como de niveles socioeconómicos altos, de la prostitución VIP, que terminan siendo injustamente, yo diría hasta crucificadas por algún medio de comunicación que publica sus nombres y sus fotografías cuando se trata de víctimas y no de personas que merecen ser expuestas públicamente. Entonces, con referentes intelectuales y morales como estos que muestran los medios masivos de comunicación, no es difícil que la gente joven que se mira en esas personas y que aprende de esas personas, tome esos caminos de degradación. La violencia en el fútbol, ¿no? Acá hay uno de los tantos cantitos de las barras bravas violentas de Peñarol y de Nacional, en este caso es la de Peñarol, que se refiere a cómo ellos matan a Diego Posadas, un hincha de Nacional, usando una canción de Vicentico, dicen: señora, Diego Posada se murió. Cuando el doctor dijo, señora, Diego Posada se murió, ¿cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte? Porque ver morir un bolso no se puede comparar, es mucho más que todo, bolso, vos sabés. ¿Qué pasa? Que las personas que cantan estas canciones en las tribunas de los estadios no van presas.
Esto es incitación a la violencia, esto es apología de la violencia. ¿Por qué no van presas? ¿Por qué se dice que los dirigentes los defienden? Les ponen abogados para que los defiendan o les pagan los pasajes para que vayan a hinchar por el cuadro. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo nuestra sociedad se mantiene totalmente neutra frente a esta apología de la violencia? La violencia en la música popular. Hay toda una corriente musical que se baila tanto en los asentamientos como en la fiesta de Carrasco, vamos a ser claros en esto, o sea que acá no estamos estigmatizando una cultura asociándola a una clase social, esto atraviesa todas las clases sociales, donde grupos como los Pibes Chorros y Damas Gratis cantan cumbias que tienen un contenido tan sexista y tan degradante de la convivencia y del sexo femenino que realmente sorprenden. Bueno, ahí hay unos títulos para que tengan ejemplos de lo que incluso los niños están cantando como si fuera algo absolutamente inofensivo, cuando está permanentemente trasladando valores contrarios a la convivencia. La violencia en el lenguaje de los referentes públicos. Este ejemplo no tiene ninguna intención de crítica política. Yo no critico desde una posición partidaria ni ideológica. Me mantengo lo más neutral que puedo, pero sí debo decir que el No Sea Now Never fue un punto de inflexión en la realidad de los medios de comunicación uruguayos. A partir del No Sea Now Never y de la popularización de una figura política que hizo su mayor rédito electoral en hablar de manera llana, empieza toda una moda que tiene que ver con el lenguaje incorrecto que se utiliza en los medios de comunicación, tanto por algunos políticos como también por comunicadores. Digamos esto, la moda de los comunicadores que se comen las heces y que cada 3 palabras dicen boludo y carajo en cámaras, que se cree que sería una manera de ser más descontracturado, más simpático, más divertido, cuando lo que está haciendo es propagar incultura y propagar falta de valores. El deterioro cultural, producto de todo esto que vimos, tiene respuestas muy inconvenientes de gente que ocupa lugares decisores en la política, en las empresas y en el ambiente intelectual. Yo al que más critico es al ambiente intelectual, que es al que pertenezco. Sobre la cumbia villera, erróneamente se dice toda expresión cultural es válida, merece ser respetada e incluso estimulada. Mentira. Una expresión cultural que degrada a la mujer y que hace apología de la violencia no debe ser estimulada ni respetada. No debe ser prohibida, de acuerdo, pero es mentira que deba ser respetada y estimulada. Sobre la televisión chatarra, el espectador tiene la libertad de usar su control remoto. Mentira, porque si el espectador tuviera la libertad de usar el control remoto, entonces yo podría salir en televisión diciendo, cuando vean a un judío, tírenle una piedra. O cuando vean a una mujer, viólenla. Y yo no puedo decir eso, porque yo voy preso si digo eso. Del mismo modo, cuando en la televisión chatarra se exponen esos antivalores, hay que ser cuidadosos también. Sobre las barras bravas, fíjense lo que se dice en los medios, tanto periodísticos como de los institucionales de los clubes deportivos. Lo que preocupa a los clubes es que se quiten puntos a los equipos cuando se provocan estos desmanes o que se le impida jugar una fecha a un equipo. ¿De qué estamos hablando? Sobre la forma de expresarse de algunos líderes políticos y comunicadores, son auténticos, peores que se expresen bien pero sean deshonestos. Típico paralogismo de falsa oposición de nuestro amigo Carlos Vaz Ferreira, que nos demostraba que en realidad una cosa no tiene que ver con la otra, porque se puede ser honesto y hablar bien, y se puede ser deshonesto y hablar mal, ¿verdad? Vamos a la siguiente, y estoy terminando nomás, porque ya estoy medio pasadito. En síntesis, el problema no es económico, estamos viviendo una gran bonanza económica, el problema es cultural, y acá nosotros
hemos dejado que una cultura lumpen, una barbarización cultural, que no tiene que ver con una cultura de los pobres, sino que más bien tiene que ver con una cultura diseñada para los pobres y para la pobreza intelectual y moral, es la que está conquistando todos los niveles sociales por omisión de sistema político y educativo y con una anuencia irresponsable de los grandes medios de comunicación. Estamos ante una barbarización de la cultura que obviamente replica en la convivencia. Diagnóstico y propuestas, o sea, lo anterior es el diagnóstico, vamos a las propuestas, y acá ya estoy terminando. Una política de shock, una política cultural de shock contra la cultura lumpen. Es un error decir que los países no deben tener política cultural. Sí, señores, los países deben tener una política cultural y esa política cultural debe ser sin censura, no hay que prohibir a nadie, pero hay que hacer un montón de cosas. Hay que generar un montón de contrapesos al deterioro de la cultura lumpen, como fortalecer la lectoescritura y el sentido crítico a nivel educativo, revitalizar el acceso a la cultura tradicional. Ayer el pianista Miguel Ángel Estrella tocó Beethoven para los presos del Penal de Libertad. ¿Por qué no? ¿Por qué no los presos del Penal de Libertad y los chicos de los asentamientos, por qué no pueden escuchar Beethoven? ¿Por qué tienen que escuchar solamente cumbia villera? Estimular creación científica, tecnológica, comprometer a los directores de los medios de comunicación para que asuman su responsabilidad ética, no ponerles ninguna ley por delante, pero sí comprometer a la responsabilidad del comunicador social y comprometer a los comunicadores políticos, sociales y culturales para que mejoren su capacidad de expresión porque son modelos dignos de ser emulados y tienen que tener la responsabilidad de tales. Bueno, la revolución educativa, creo que esto va a surgir más en lo que van a charlar nuestros colegas. Seguir los ejemplos de emprendimientos privados exitosos, en lugar de darles la espalda porque son emprendimientos privados, de eso ha hablado muy bien el ingeniero también. Implicar a los padres y los alumnos, empoderar a los directores, dignificar la labor docente, esto es muy importante. Claro que hay que incrementar sustancialmente las retribuciones de los docentes, pero por el otro lado, hay que depurar al sistema educativo de los ineficientes y los holgazanes que solo creen que deben cobrar más dinero y no que tienen un compromiso con el mejoramiento cultural de sus educandos. Evaluar resultados en base a objetivos y comunicarlos, coordinar tareas con los servicios de comunicación y telecomunicaciones del Estado. Y acá viene el otro tema, hacia un canal estatal en serio. Se entiende que los canales de televisión privados son medios que responden a intereses económicos y que tienen finalidad comercial, independientemente de su responsabilidad de comunicación. El canal del Estado tendría que ser el ejemplo en el que se miraran los canales privados y tendría que estar poniéndose en la vanguardia de la producción nacional de calidad y de la manifestación de contenidos que dignifiquen al público televidente en lugar de embrutecerlo. La siguiente son aportes del Rotary que me parece no vienen a cuento y en 10 y algo... 18 minutos me pasé un poco, pero he terminado. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias, Álvaro. Si me toman desprevenido, tendría que titular La ponencia de la utopía, pero de eso justamente se trata, hablar de eso, hasta qué punto es utópico este asunto, por qué nos pasó, es una primera consideración que quedó allí planteada. Los uruguayos creemos que la pobreza es una virtud. Bueno, ¿cómo incide la postura del presidente de la República, que ostenta su pobreza como un bien en sí mismo? Bueno, si es posible tomar un caso tan dramático como el de la niña que va a la cárcel y resulta embarazada, como para generalizar ante circunstancias que vivimos aquí en nuestro país. No controlar contenidos, pero sí la idea de medios responsables. Bueno, allí, para la idea de medios responsables, regulación o autorregulación. Algunos temas que quedan como planteados. Si Tinelli provoca violencia doméstica y Moria precipita la prostitución. Algunas cosas que quedaron ahí. Son para después, son para después. Álvaro, muchas gracias por esta primera participación. Es un honor ahora recibir al estimado Alberto Scavarelli, doctor.
Bueno, primero que nada, la alegría de ver esta sala llena de gente, lo que significa que esta propuesta del Rotary que Julio Coppola definió tan bien, no solo es un acierto, sino que está llenando una necesidad. Y qué mejor que el Rotary, que por más que dice ser rueda, en realidad es un engranaje que empuja y arrastra para que tome la fuerza de este tema que un poco Daniel con su claridad lo dijo al comienzo. Hoy me hubiera gustado tener el cargo que en Naciones Unidas existe, que se llama el de relator. El relator es algo así como el que toma las ponencias, las resume y las expresa, porque si ustedes no lo han hecho, yo los invito al desafío de ver en la página web lo que son las ponencias que se han presentado a lo largo de estos 6 meses. Sin duda hay mucho de lo dicho allí por mucha gente que no solo son referentes hoy, van a ser referentes recordados siempre, que han dicho enormes verdades, que pasaron el diagnóstico para hablar con valentía de lo que es una realidad a superar desde la esperanza de la superación posible. Porque no son diagnósticos de autopsias, son diagnósticos propositivos, donde muestran el mal para tratar de recuperar esa salud de ese tejido sano, que cuando se trata de un entramado social afectado, inevitablemente termina con extirpar lo negativo a costa de llevarse trozos del tejido sano que lo rodea. Esa operación quirúrgica social no existe, no hay microcirugía en lo social. Siempre hay un arrastre que tiene consecuencias peligrosas, delicadas. Claro, una sociedad que al jornalero le cobra un impuesto a la renta porque lo considera rentista, y una sociedad donde una embarazada de 12 años, como bien nombraba recién Álvaro con la claridad que lo caracteriza en ese video impactante que habría que verlo permanentemente, considera que estar embarazada a los 12 años, sus mayores consideran que es una solución de ingresos económicos, donde el asistencialismo no es a punto de partida para nivelar las desigualdades que la vida a veces, muchas veces, impone a quienes tienen que comenzar a transitar la vida o están en una etapa final donde ya no es suficiente para bastarse a sí mismos. Ese asistencialismo sí lo queremos. Lo que no queremos es el asistencialismo para un 25% de los muchachos que en 4 generaciones de 50.000 nacimientos por año, un 25%, dice la estadística oficial, no estudian, no trabajan, no quieren estudiar, no quieren trabajar, en una asintonía total con el compromiso y una desmotivación con la vida. Y resulta que uno de los remedios para este tema es facilitar el consumo de una sustancia que tiene como principal razón de ser el drama de la amotivación, como si estuviéramos cerca de una sociedad hipermotivada. Entonces, a mí me tocó el tema, y es muy difícil, créanme, hablar en este entorno, por eso decía que lo de relator me hubiera sido bárbaro, porque yo hubiera bajado de internet los discursos de cada uno y hubiera hecho algo que les hubiera encantado a todos, pero tengo el desafío de decir una vez más algo en este escenario. Y el título tiene que ver con libertad y responsabilidad, o libertad, responsabilidad, el equilibrio necesario. Porque está claro que sin un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad es imposible ensayar ninguna salida. Se dijeron cosas importantísimas que me hicieron acordar una frase de Sabater que en su momento causó estragos. Recuerdo cuando Sabater dijo: estoy sublevado porque no todas las ideas son respetables. Deben ser respetables las ideas, las personas que expresan ideas. Pero el día que terminamos por creer que la idea puede ser respetada por el simple hecho que es la emisión del pensamiento, entramos en problemas. Porque entonces entramos en una anomia ética respecto al bien y el mal, que tenemos, como se ha dicho en una conferencia que está también en video y tienen que verla, tiene casi características matemáticas de verificación.
el concepto de lo moral, el concepto de lo ético, la diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal como moral, y el ethos de la ética, que es la conducta aplicada en función de esos valores, no puede ser escondido tras un falso concepto de laicidad. Lo laico no es prescindencia de lo que está bien y de los valores. Una cosa es adoctrinar en una fe y otra cosa es, a precio de neutralidad, dejar que todo valga igual, opine lo que se opine, venga de donde venga. Los frutos no son consecuencia de autogeneración, son frutos de árboles de los cuales penden. Y ese árbol tiene raíces frágiles. Y como dice una canción de moda, árbol sin raíces suficientes, cualquier viento lo tira al piso. Yo creo con convicción que en este tema de la libertad inexorable tenemos que tener una responsabilidad absolutamente imprescindible. Sin libertad no hay vida posible, porque simplemente hay sometimiento. Y la responsabilidad, que tiene factores de razón y factores de obligación y de deber, es algo que se cultiva y se aprende. Y tiene mérito cuando hay libertad, porque si no la responsabilidad es mera obligación sometida a la tiranía de turno, de cualquier naturaleza que ésta fuere. Si la razón es un código desde la razonabilidad para entendernos, para yo esperar conductas de otros, como bien decía Pilosof en su presentación, que también recomiendo, como la de Auchaín, como la de Guzmán, entre otros referentes del pensamiento uruguayo. Si tenemos que hasta el saludar es en un instituto en retroceso. Entonces, cuando sentimos que la responsabilidad de convivir, también dicho, donde tenemos que convivir no solo en un tiempo que es de cada uno e intransferible, como bien se dijo aquí en su momento, sino que además tenemos un espacio que también es imposible transferir. Yo puedo dejar mi lugar para que otro lo ocupe, pero yo paso a ocupar otro lugar, porque la materia sigue, en lo humano sigue siendo impenetrable. Y para eso es necesario que cada uno sepa su rol, y si no lo sabe, que lo construya, y si no lo construye, que lo busque, porque tiene un rol imprescindible cada uno de nosotros para solventar la razonabilidad de la convivencia. El sistema educativo ha dejado de educar para la razón, ha dejado de educar para la vida, y cuando un sistema educativo deja de educar para la vida, nos puede producir tecnocracia, que no está mal, pero nos deja sin epistemología, nos deja sin filosofía previa. Yo suelo decir, cuando nació el positivismo, vino la revolución industrial, y la revolución industrial era explicada por un positivismo. Hoy, la ciencia y la técnica avanzan a velocidades tremendas, y nos hemos quedado sin filosofía que la explique. A mí me tocó presidir la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Y un día me encontré que en la agenda parlamentaria teníamos, y escuchen bien, el aborto, la disponibilidad final de los embriones humanos, la fecundación asistida, la eutanasia, la clonación, la eugenesia, y era un índice como quien fuera a tratar una ley tributaria. Ante ese desconcierto, con el riesgo que significa siempre legislar, y hoy, con la preocupación que me genera que el Poder Ejecutivo adelante que jamás vetará, porque el veto es un instrumento constitucional para requerir que una ley aprobada con mayorías mínimas requiera mayorías máximas para mayor tranquilidad de todos. Y cuando me encuentro con ese escenario, como el agua tibia, como digo siempre, ya está inventada, recurrí a la UNESCO, a las Naciones Unidas y a la Unión Europea y presenté un proyecto de ley proponiendo crear la Comisión Nacional de Bioética. El Uruguay no tiene una Comisión Nacional de Bioética. Entonces, debatimos sin insumos, son debates panfletarios, de argumentos googleados sobre la hora, bajados de internet, donde cada cual subraya frases célebres
y la cita a los Chávez como si hubiera leído todo el libro. Este es el momento en que tenemos que hacer el aporte para la reflexión. Educamos o eduquemos para la razón. Somos 50.000 uruguayos, 47.000 naciendo por año. Hoy, este informe sobre la cantidad de nacimientos de niños prematuros es un desafío para esta sociedad. Es un desafío en el que yo no advierto ni quiero atribuir, porque no es mi estilo, ningún tipo de mala voluntad ni mala fe. Porque nadie en su periodo de gobierno quiere hacer las cosas mal. Todos trabajamos para quedar en la historia como quienes produjimos algo que le hizo bien a todos. Por lo tanto, atribuir intenciones, atribuir y adjetivar sobre condicionamientos morales predispuestos, nos deja enredado en esa pequeña cosa de la intención adivinada y de la defensa desmelenada. Yo creo que estamos en condiciones, si Uruguay no lo está, no sé quién puede estar en el mundo, para encarar una política educativa que nos eduque para la administración del conflicto, que nos eduque para la administración de la diferencia, que nos eduque desde los más chiquitos, para que cuando le van a sacar algo a otro que tienen al lado, alguien le explique que hay que saber pedir, que hay que saber dar y que hay que saber tomar cuando llega el tiempo. Si todos tenemos derecho a exigir y nadie tiene la obligación de dar, se trata de una sociedad demandante por definición, absolutamente insatisfecha. Y si la discusión humana, como digo siempre, comienza con la agresividad, con el enojo, en lugar de ser un enojo consecuencial de la falta de acuerdo, el uruguayo se ha acostumbrado, por copia refleja de lo que bien llamaba el doctor Guzmán, esa deconstrucción cultural a que nos han sometido imperceptible o perceptiblemente, de pronto el enojo comienza a ser el instrumento principal. Y yo comienzo a discutir lo que siento que es mío y se me debe, enojado. No el enojo consecuencial a la frustración de mi propósito, el enojo como instrumento de presión, porque no estamos siendo educados para la administración de la diferencia. Cuando hicimos la ley de violencia doméstica a un grupo de gente, el diagnóstico fue mucho más que un diagnóstico, fue una biopsia social. Y la violencia era el código del relacionamiento. El embarazo adolescente, la determinación de la autonomía de una niña para transformarse en mujer y salir de un escenario terrible de convivencia. No son temas sencillos. El tema no es la cultura, el tema es la contracultura. El tema no es el propósito, el problema es la resistencia. Para todo eso, el Uruguay está en condiciones de educar. Y seguramente las conclusiones que saldrán de esta formidable Rotary, que tiene raíces universales, pero que tiene fuertes ramificaciones nacionales, muy fuertes, van a ser reacciones propositivas. Quien espere del Rotary o de nosotros, y yo no soy rotario, pero espiritualmente lo soy, quien espere que organizaciones de esta naturaleza, prestigio y permanencia, solo van a sacar como conclusión diagnósticos derrotistas, expectativas frustrantes de brazos cruzados para ver cómo se deconstruye nuestra sociedad, esperan mal, esperan equivocados y van a ser defraudados en su error. Sin duda Rotary tiene mucho para dar. Desde la micro de la propuesta de Filosof, cuando nos dice, ¿por qué no proponer que la gente se salude? Este tema del ascensor, que él menciona y que va mucho más allá. Si el desarrollo humano, y el desarrollo no es humano y sustentable, y el desarrollo va a ser el precio de vivir en un edificio de 15 pisos, donde la gente no tiene nombre, es el del cuarto H o del sexto B. Y un día alguien le dice se murió el del primero J, y en realidad la gente transcurre en ese anonimato de un ascensor compartido, que es una caja en donde no hay forma de no ver ni de mirarse. Y sin embargo, ni nos vemos ni nos miramos. Ese no es el desarrollo que queremos.
porque no es humano ni es sustentable. No nos lleva a mejorar la condición humana, esa condición humana que los uruguayos siempre tuvimos y aún tenemos. Todavía estamos a tiempo, porque lo que tenemos son focos de contracultura. Lo vimos en el video inicial. Hay una enorme cantidad de muchachos que están luchando por ser mejores. Hay un montón de gente. El problema es que esa gente actúa casi con vergüenza, porque no puede ser capaz de hablar de su éxito ni de su esfuerzo. Y ese es el grave problema. Siempre pasó. Siempre estuvo la gente que se quedaba en su casa estudiando, preparando un examen, mientras el resto de la barra se iba a un baile. Siempre pasó. Siempre pasó. Pero lo que nunca pasó es que el resto de la barra que se iba a un baile se riera del que hacía el sacrificio por el esfuerzo. Al contrario, había una valoración del esfuerzo, una valoración del trabajo. No solo por el esfuerzo y el trabajo en sí, sino porque en el fondo había un instinto de conservación que aún vive, porque es muy cómodo decir las cosas que se dicen en una combia villera. Pero todos vivimos con comodidad porque sabemos que si ni Dios permita a uno de nosotros nos da un infarto, hay alguien de guardia, no importa la hora que sea, esperando para atendernos. Es muy fácil ser distendido en la obligación social. Si sabemos que hay un bombero de guardia, un policía más o menos eficiente o alguien que aguarda para dar una mano. Uruguay sigue siendo solidario. Lo que pasa es que el ruido de los menos que hacen mal es más fuerte que el murmullo de los buenos que hacen el bien. En definitiva, este tema del bien y de lo mal, de lo bueno y de lo malo, yo sé que tiene atrapado dentro de sí enormes riesgos filosóficos, políticos. A mí no me gusta la construcción de hombres en política. No me gusta la construcción del hombre nuevo. Cada vez que nos hablaron de eso, nacieron dictaduras y salió la pérdida total del concepto de lo humano. Ninguno de nosotros, ningún uruguayo, ningún ciudadano del mundo necesita que ningún poder político nos diga cómo ser felices ni nos haga una construcción de un hombre nuevo. Lo que tenemos derecho a exigir es que se creen las condiciones para buscar nuestro propio camino de la felicidad, siendo ayudados a punto de partida si no estamos en condiciones de competir, o recogidos con cariño si al resto de nuestras vidas, si al final de nuestras vidas no tenemos quien acune nuestro tramo final. Pero en el medio, solo esfuerzo, responsabilidad, eso del enamoramiento de los estudiantes. ¿Qué es esto? Si yo hubiera esperado, si en mi casa mis padres, Tito y Chiquita, hubieran esperado que yo me enamorara de ir a la escuela, estaría todavía por entrar a primero. Había que ir. ¿Cómo es eso de que yo puedo desertar de la educación porque no me gusta, porque no me atrae? Entonces no estudio, no trabajo, pero por Dios, tampoco quiero ni estudiar ni trabajar. Aquel camino de bifurcación, donde si no estudias, anda a trabajar. Que no quiero, no es un tema de querer. Claro, el tema cambió. A un adolescente de hace años se le decía, esta es mi casa y vos hacés lo que yo digo, y uno sabía que el destierro era imposible. Hoy si un padre comete ese grave error, ese hijo se le va con otro marginal para establecer la resistencia en otro escenario. Yo le digo muchas veces a la charla con los padres y con los jóvenes, que por otros temas me acerco mucho, felizmente, que los códigos bajo los cuales nosotros nos criamos para transmitir conceptos no son los códigos de hoy. Cuidado. Por un lado tenemos que enamorar el acercamiento desde el llamado a la responsabilidad. Tenemos que aprender a compartir espacios públicos. Tenemos que aprender a saltar por el costado de quien cree que la calle es su dormitorio, su baño y su lugar de vivir. Y a eso una sociedad no se puede resignar. Yo creo que en definitiva el deber de todos nosotros, ese deber que no tiene que ser ni heroico ni grandilocuente, el deber del propósito de hacer la parte que nos toca, grande o chica,
porque si todos hacemos lo que debemos, por chiquito que sea, y aunque no sea todo el tiempo, las cosas serán mejores. El Rotary nos ha desafiado una vez más a la reflexión profunda, pero nos ha desafiado a la mención de la reflexión como motor para la acción. En ese propósito de la acción es que saludo la iniciativa y decir lo que debo decir, mi reconocimiento. Yo cuando miraba el programa y decía, Alberto, qué suerte que tenés. Mirá al lado de qué gente vas a estar hablando. Y lo digo de corazón. El Uruguay, la vida me ha regalado escenarios que nunca pensé tener. Desde un podio en Naciones Unidas a la sede central de la OEA en Washington. Nunca pensé hablar de un podio de ese tipo. Pero nunca sentí más emoción que cuando hablo en el Uruguay respecto de las cosas de los uruguayos entre uruguayos. El propósito es simple, aunque la tarea no es fácil. Se trata de que, en definitiva, cada uruguayo vea en otro lo mejor que puede encontrar como humano en el camino. Para eso necesitamos tener determinación, necesitamos tener firmeza, no podemos ser concesivos, tenemos que ayudar al que lo merece y tenemos que dejar de creer que el que trabaja es un rentista o que un jubilado tiene que ser cargado con un aporte más allá de lo que haya aportado, ya topeado a lo largo de su vida. Tenemos que terminar con los mayores, aislados del diálogo intergeneracional, porque ellos tienen una verdad que a veces es molesta porque tienen el tiempo de ver vivencias que están descarrilando un modo de convivencia. Y como molestan, se marginan, se dopan o se sacan del lugar del escenario. Los hijos de la llave o del freezer o del microondas, la gente que vive a tal velocidad detrás de cosas más urgentes que importantes, a veces tiene por el camino muchachos desesperados porque les digan cuáles son los límites. No para no transgredirlos, porque el ejercicio de la libertad implica el riesgo de la transgresión. El problema es que uno solo puede transgredir voluntariamente como una acción de riesgo, voluntario, en la medida que tiene la información y sabe en qué consiste el riesgo. Si yo no conozco los límites, es muy difícil saber dónde está el punto de detener la transgresión. El mensaje, en definitiva, es libertad, responsabilidad, razón, como código para la interrelación personal profunda. Educación para la vida, educación para el conflicto. Yo tengo la expectativa de que un muchacho salga de la escuela fallando en la tabla del 7, pero quisiera que no saliera fallando en cómo resolver la discusión con otro. Si la violencia es el modo del diálogo, el diálogo se transforma en imposible. Por eso quiero terminar diciendo que va a haber una etapa de proposiciones, que seguramente el talento de la gente del Rotary podrá ir resumiendo, enriqueciendo, descartando y desechando, pero también promoviendo. Para esa etapa también sé que todos nosotros estamos disponibles. No porque creamos que tenemos la verdad, sino porque creemos tener una parte de la verdad que sentimos la responsabilidad de no dejar de decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Scavarelli. Seguramente ustedes habrán escuchado en varias oportunidades el privilegio que tenemos como uruguayos de contar con un sistema político a la altura de lo que ha sido manifestado, por ejemplo, por parte del doctor Scavarelli. Varias veces, afortunadamente, la vida profesional me permitió escuchar a dignatarios de mi país en el exterior y veía que era el único, a veces, momento en el que la sala se hacía todo silencio, porque había una jerarquía de nuestra dirigencia que queda manifestada, por ejemplo, en la exposición de Alberto. Y creo que también se mencionó en alguna oportunidad por parte de
políticos de grandes países, qué lástima que los políticos uruguayos deban ser políticos en ese país tan chico. Qué bueno sería que fueran políticos de países un poco más grandes, porque allí seguramente se vería esta acción que manifestó Alberto. El título para la charla de Schiavarelli lo tenía por acá, La razón del enojo. Ese va a ser el título para introducirnos después en el debate. La razón del enojo. Allí se mencionan, por ejemplo, algunas cuestiones que más que diagnóstico es una autopsia, lo decía Alberto. Ahora, ¿qué grado de responsabilidad o de irresponsabilidad tiene el sistema político en estos tiempos para tironear de un cadáver de acuerdo al interés del momento? Porque muchas veces el debate se traduce simplemente en eso, tironear del cadáver de la delincuencia, a piacere de lo que significan sus chacras político-partidarias. Ese es un tema que no es que lo plantee yo, está también en la discusión de cada una de las familias que analiza este tema con cuidado. Lo laico no es prescindencia de lo que está bien y de los valores. Allí hay una mención importante a la laicidad y también a Fernando Savater con la necesaria diferenciación entre las ideas y quienes las proponen. En la libertad inexorable, la responsabilidad imprescindible. Algunos conceptos que han quedado de Alberto Schiavarelli. Los invito a hacer una breve pausa para el café y seguiremos adelante con la segunda ronda. En este caso, los oradores invitados, Leonardo Guzmán y Nelson Pilosov. Nos encontramos, si les parece, en unos 5 minutos.